marcadores deportivos y mucho más con la mejor tecnología LED para tu comercio, industria u organización. Hace tu consulta. Generaremos una propuesta exclusiva para vos. Multiled, 25 años de innovación, calidad y servicio. ¿Sabés por dónde pasa la movida cultural hoy? En el corazón de Villa Crespo. Doble sentido. Doble sentido. Bar cultural. Con visión de triple impacto. Cervecería artesanal, cafetería y pastelería. Un multiespacio lleno de arte para disfrutar con todos los sentidos. Date una vuelta por Doble Sentido, Bar Cultural, Loyola 788, Villa Crespo. ¡Abracadabra! ¡Que la página se haga ya! ¡Shu, shu, shu! Y no ve. Ni con magia se puede hacer una página en solo 5 días a un precio tan accesible. Eso podría hacerlo alguien con un don muy especial. Para poder diseñar, programar y estar en la red con tu página web en solo 5 días y a un precio inigualable, se necesita contar con DonWeb. Entrá a donweb.com y entérate cómo obtener tu página en solo 5 días a un precio más que razonable. donweb.com, el don de hacer posible lo imposible. GPS Audiovisual Radio. Todos los miércoles a las 19 horas, el protagonista es el cine argentino. En la mirada de Julia Montesoro. Un programa con perspectiva de género que nuclea la industria cinematográfica del país. El cine argentino no volverá a ser el que es hasta ahora. Nosotros, desde GPS Audiovisual, seguimos apostando, seguimos creyendo en la cultura como pilar fundamental de nuestra sociedad. Una cultura que sea plural, libre, accesible, diversa y que cuente con recursos del Estado para su desarrollo. Bienvenidos a GPS Audiovisual Radio, con la producción periodística de Norberto Chap, la conducción de quien les habla, Julia Montesoro, en los controles Gonzalo Sorais y en la dirección artística Jessica Bernardú. Escritor, una ficción de Paula de Luque basada en un momento de la vida de Rodolfo Walsh, se acaba de consagrar como mejor película en el Festival de Cine Iberoamericano de Trieste. Nos acompaña Marcelo Yapses en la apertura de esta edición, que es productor de esta obra. Que bueno, felicitaciones, gracias por estar con nosotros y bienvenido, Marcelo. Gracias, Julio, por la invitación. Sí, en rigor, uno de los productores, porque la producción es Baracacine, que es mi productora, compartida con Aleph Media, que es Fernando Sokolowicz. Ajá, bueno, entonces felicitaciones para todos ellos y para Paula de Luque también. Sí, obviamente. Bueno, antes de escritor hubo una serie. Una serie que llamó Las Bellas Almas de los Verdugos, porque este proyecto tiene una historia bastante larga. En 2016 nosotros comenzamos, en 2016, o incluso antes con Paula, habíamos decidido que una muy buena historia para narrar era ese momento, no hacer una remake de Operación Masacre, sino contar como una aventura, como un thriller político y con una historia de vida detrás, ese momento bisagra en que Rodolfo Walsh decide con Enriqueta Muñiz, que era compañera de trabajo, investigar para escribir para algo que no sabían que iba a hacer y que después termina siendo Operación Masacre. Y eso nosotros en el medio, entre varias idas y vueltas, lo vimos a Marcelo Figueras. Marcelo Figueras escribió un guión. Como los tiempos son muy distintos de la literatura y del cine, Marcelo Figueras publicó esa novela, El negro corazón del crimen, y nosotros seguimos con el proyecto hasta que finalmente lo pudimos realizar convertido en serie por medio de una de los fomentos estatales, que en aquel momento era el programa Renacer, que bueno, con mucha dificultad conseguimos realizarla. Fue una serie de 6 capítulos que fue muy
muy vista en la televisión pública, en otras plataformas, pero nos quedaba siempre, Paula quería hacer una película, un largometraje, entonces ahora finalmente en formato más personal, de una narración menos lineal, está esta película que es Escritor, con Diego Cremonesi, En el protagónico, claro, y sí. con Vera Spinetta en los roles protagónicos. Y bueno, y aquí estamos. ¿Y en qué momento puntual deciden, o vos como productor, con Sokolovic también como coproductor, deciden, bueno, hagamos la película? ¿Qué los insta a convertir o hacer Ah, esta derivado, digamos, sí, si cabe la es una palabra, ¿no? es una especie de derivado, pero estuvo siempre in pectore porque Mm, Paula tenía muchas ganas de poder, digamos, de alguna manera casi como hacer un corte de la directora, porque la serie planteaba hacer una narración un poco más clásica, más ujú, lineal, sí, para que tuviera esta cosa de que tiene que tener el cliffhanger al final de cada capítulo para seguir en el sí, próximo, sí. etcétera, etcétera. Y ella tenía como la idea siempre, por eso la película es en blanco y negro. La película tiene una cosa más de, más de thriller negro Ujú, de esos años 50, y con una cosa muy de la cámara muy cercana, de primeros planos, que es lo que en algún momento estuvo planteado desde el comienzo cuando esto iba a ser una película, después terminó siendo una serie y ahora va al camino natural que es convertirse en una película. Y como además, como decías, estamos en una época donde no vamos a resignar ningún espacio mm, y aunque el Estado se haya corrido del lugar que naturalmente tiene que tener, incluso por ley, nosotros vamos a seguir haciendo y en el hacer ahora nos encuentra con Escritor, que está muy bien porque iniciamos el camino con el premio en el Festival de Trieste, que es un festival de cine latinoamericano que tiene una larguísima trayectoria. sí. Y ahora la película Paula seguramente viajará también, va a La Habana el 8 de Y diciembre, estuvo en se va a Brasil, ¿no? proyectar. Estuvo en el Festival de Florianópolis, Ajá, en Trieste, y ahora va al Festival de La Habana. Y ajá. seguramente va a ir a muchos festivales más y estamos viendo el mejor modo para estrenarla el año que viene. Ujú. El año Ese que es viene se cumplen 70 años de la aparición de Operación Masacre, de la publicación de Operación Masacre. ajá. Entonces sería como el momento ideal para hacer coincidir este Sí, estreno. son varios, varias fechas redondas, porque también son los 50 años del golpe militar en marzo, Mm, de ahí los 49 de la desaparición, de la muerte de Rodolfo Walsh. Entonces, seguramente en el año que viene, en la primera parte del año que viene, vamos a organizar un estreno como corresponde. ujú. ¿Escritor es cine político? No, Escritor es cine, nunca fue pensado como cine político. Es una aventura que tiene partes de thriller, partes de aventura romántica, y lo que tiene es el trasfondo político. Ujú, Porque, porque nadie pregunta si Apocalipsis Now es una película política, mm, porque los géneros tienen establecido, los norteamericanos tienen establecido que ellos se meten en determinados géneros, entonces es una película de guerra, pero nadie habla que es una película profundamente política sí. por todo el trasfondo y por todo lo que la rodea. Escritor también es una película que tiene un trasfondo muy político y que tiene que ver con un momento muy particular de la Argentina, un año, menos un año del derrocamiento de Perón, el alzamiento del general Valle y los fusilamientos en el basural de José León Suárez, además de los fusilamientos de Valle, Tanco y Ujú, los que comandaron esa rebelión. Ese es el momento, esa es la situación sociohistórica, y ahí lo que hay es gente común en momentos extraordinarios. ujú. Rodolfo Walsh era un escritor en ciernes que tenía un Sí. premio municipal, joven, que vivía de hacer traducciones, y una muy joven Enriqueta Muñiz que trabajaba también haciendo traducciones en la editorial Jet, y esa gente común se encuentra en una situación extraordinaria Sí, y sí. actúa de determinada manera. Y la investigación, ¿no? Cómo la investigación Decidir, va llevando. decidir una investigación de algo que no se sabe qué es, sobre lo que se es renuente. Walsh no tiene simpatías por el peronismo, Mm, Enriqueta Muñiz menos,
y sin embargo, en ese momento, la realidad los va encauzando. Por eso, como en los mejores thrillers Sí, sí, dentro sí, del sí. género. Bueno, digo, está bueno esto, o a mí me resulta muy interesante, ¿no? De que de los hechos históricos seamos capaces de construir Absolutamente. ficciones poderosas, Sí, sí. policiales, Sí, es un poco, misterio. si querés, lo que pasa con esa cosa tan particular que tenía el Eternauta, Ujú, y que fue muy bien traspolado en la serie, que es un momento específico, una situación, un lugar específico y gente común en ese momento que se ve en su cotidianeidad transformado y entra en una aventura. Pero digo, los afiches del gobierno de Frondizi, las sí, publicidades, todas las van cosas ubicando, sí. estaban y forman parte de ese Ujú, conglomerado. Acá, obviamente, esa realidad invade mucho más la narración, pero siempre está por delante y Paula hace mucho hincapié en eso, en esto de cómo lo público va transformando las vidas privadas. ujú, ujú. Es una película de época también, porque ese es otro tema No, difícil. no porque Digo, en términos de de producción, producción, ¿no? Para pero no Argentina. porque no hacía falta que la época está dada, obviamente, sucede en Ujú, ujú, 1956, pero la época está dada por detalles, por vestimentas, pero todo eso apenas se entrevista. Lo importante son los personajes, lo que pasa con esos personajes y cómo esos personajes interactúan y evolucionan en la ujú, narración. O sea, es ujú. una narración muy fuerte y personajes muy fuertes que evolucionan a lo largo de la trama. Eso es lo fundamental. Y bueno, más allá de este premio, ¿no? Que acaba de ganar a mejor largometraje en Trieste, ¿qué devoluciones hubo de parte del público? Porque en Muy, definitiva acá lo que importa es eso, sí, ¿no? ¿Qué le pasa al público frente a este tipo de en historias? Florianópolis, mucha gente del público quedó muy conmovida, a pesar de que eran, digamos, su mayoría brasileros. Y acá me contaba Paula, que recién estaba volviendo de Trieste, que hubo un aplauso cerrado, ni bien comienzan los títulos de la película, un aplauso cerrado de 15 minutos, muy fuerte, la gente después también muy emocionada, muy conmovida, muchos latinoamericanos, muchos italianos y europeos, pero todos muy conmovidos por eso, por la potencia de la historia y la potencia de los personajes. Ujú, ujú. Bueno, Y porque no, finalmente Rodolfo Walsh, o el nombre es como conocido, pero tampoco es tan conocido sí, es cierto. por fuera de Argentina y algunos países latinoamericanos. Sí, te diría que en Argentina a esta altura del partido también es una figura bastante Sí. controversial, ¿no? Casi que sus enemigos hacen más por mantenerlo vigente que, pero bueno, así ¿A vos es. por qué te interesó, como productor, por qué te interesó particularmente este episodio y esa época? Debo decir que siempre fui muy fanático de la literatura de Rodolfo Walsh. Yo conocí la obra de Walsh cuando yo tenía 12, 13 años, cuando empezaba a leer literatura fantástica, y mi papá, que era muy afín a las novelas policiales y a las colecciones más populares de las novelas policiales Mm, de los años 50, Rastros, Evasión, Serie Naranja, tenía ahí muchos libros. Y él me fue dejando y pasando algunas cosas, y yo a los 12, 13 años leí el libro del detective, del traductor que se hace detective, Daniel Hernández, Variaciones en Rojo, el libro de justamente de Editorial Hachette de la Serie Naranja. Y ahí descubro Walsh y al mismo tiempo en algunas revistas, viejas revistas Leoplan que tenía mi papá, y encuentro que ese que yo había leído en Variaciones en Rojo también hace algunas recopilaciones de literatura fantástica y ciencia ficción que a mí me encantaban en la revista Leoplan, que es la famosa antología que salió después, que son los cuentos de miedo, la antología de cuentos de miedo ajá, de Rodolfo Walsh, que se republicó después muchas veces, pero que originalmente tenía que ver con esas selecciones que él hacía para la revista Leoplan. Y de ahí, pasados algunos años y metido ya en política y con toda esa historia, aparece Operación Masacre, masacre. que la leo ahí en los 70, cuando empiezan a salir las ediciones de Editorial de la Flor,
y siempre quedo muy prendido de la dedicatoria, porque después hubo muchas, empiezo a buscar la primera edición, las otras, y en todas las ediciones corrige Walsh muchas cosas hasta el año 73 y corrige todas las ediciones, pero siempre mantiene su dedicatoria, que es Enriqueta Muñiz. Y además, después en la primera parte, aclara esta frase famosa que dice: donde aparece en el libro dije, hice, investigué, debe decir dijimos, hicimos, investigamos. Y le da un protagonismo, un coprotagonismo a Enriqueta Muñiz muy grande, y siempre yo quedé muy enganchado con quién era Enriqueta Muñiz. Cuando pude, investigué más, y así llegué a esa situación de que estas dos personas, muy jóvenes, sobre todo ella, habían decidido meterse, ella acompañar a este compañero de tareas en la investigación de esos fusilamientos que no tenían nada que ver con sus ideas ni con lo que los rodeaba a ellos. Y esta era una idea que siempre me había perseguido un poco. Entonces cuando con Paula empezamos a hablar de qué hacer, en qué meternos en aquel momento, 2015, 2016, y hablamos, y ella habló de una remake, porque había hablado en algún momento con Lucía Cedrón, Sí. de hacer una remake de Operación Masacre, la película del Tigre Cedrón. Y ahí yo dije, pero hagamos mejor, contemos la investigación de cómo estas dos personas llegan a escribir llegan a hacer Operación Masacre, a escribir la Walsh, pero con mucha presencia de Enriqueta. Entonces, así llegamos a escritor, y Paula después batalló mucho para que llegáramos finalmente después a la serie y ahora a la película. En este momento de plataformas y algoritmos, ¿cómo se estrena una película de estas características? Mira, ¿Qué se tiene en cuenta primero? La llegada a las salas, si se puede conseguir una plataforma, el público, la comunicación, digo. Casi desde el comienzo que yo hago cine como productor, y esto ya tiene más de 25 años, muy rara vez encaro un proyecto sin saber en el momento en que lo encaro y se empieza a desarrollar, por lo menos un poco cómo va a ser la estrategia o el camino de la difusión, de la puesta en común con el espectador, de la exhibición. Ocurre ahora algo con las plataformas que es muy particular, y es algo que yo veo o siento que se discute poco. Durante mucho tiempo hablamos del tema de la cuota de pantalla, los monopolios de la exhibición, que en pocas manos, con las cadenas quedaba, las cadenas terminaban mandando y uno no tenía condición para pelear un lugar en la grilla de estrenos. Pero hay algo que sucede ahora, por eso digo, se habla poco. En Estados Unidos siempre estuvo prohibido, no se le permitía, por razones de ley de monopolio, que las salas produjeran. Las salas, los complejos de salas no podían, los exhibidores no podían producir. Y eso acá se replicó. Los exhibidores en Argentina no podían pertenecer a la cadena de producción-distribución. Sí. Entraban en la exhibición. Esto ahora dejó de ser así. Totalmente alterado. Hoy las salas de exhibición, básicamente, más allá de que existen las salas de cine, son básicamente las plataformas, y las plataformas eligen qué producir, lo producen, lo distribuyen y lo exhiben. Hacen todo. Entonces, hoy la concentración, en esto que me preguntabas vos de dónde se va a exhibir Escritor, seguramente va a tener una exhibición híbrida con alguna plataforma o con algo que terminemos inventando en el medio, en estos formatos híbridos que están ahora tan en boga, y va a estar en salas, estamos ahí ya con algunas cosas organizando, pero esto es algo que debemos pensar más y tener en cuenta. Por primera vez, toda la cadena de producción, de distribución y de exhibición está en cabeza de básicamente 3, 4, como mucho 5 mega empresas que dominan absolutamente el 80, el 90% del mercado casi mundial. Con lo cual,
es un elemento preocupante, es un elemento para discutir, es un elemento para tener en cuenta, sobre todo en lo que venga en el after, siempre va a haber un after, Sí. y en algún momento el Instituto de Cine va a volver a tener la relevancia que no debió dejar de tener, y no solo en este gobierno, sino venía dejándole de tener desde hace Sí. bastante más tiempo, y ahí hay mucha discusión, mucha charla y mucho debate para dar, pero va a haber un after y vamos a tener que estar preparados para los nuevos escenarios, los que hay ahora y los que habrá pasado mañana. Claro, porque yo muchas veces pienso, no se trata de ir a patear la famosa cadena de No, hamburguesas, ¿no? En este caso no se trata tampoco de insultar o menospreciar a las plataformas. para nada. Ahora, creo que un dato sobre el que aquí no se está hablando para nada, Ujú, y que en algunos otros países ya hay resultados y hay reglas también, ¿no? ujú, Es justamente el debate, la formalización de cuáles son las condiciones en que se claro. produce y exhibe Ujú. con estas plataformas, la que fuere. Es que Digo, Brasil mismo acaba de sancionar una ley que regula sí, también la cuota, si querés, de participación de las plataformas, ¿no? absolutamente. Eso es muy reciente. Canadá lo ha Ujú, hecho, en sí. Europa lo han hecho España lo varios tiene, países. Francia, sí. Y las plataformas no han dejado de invertir y de ser un actor súper importante en este momento para la producción de audiovisual. Entonces, eso es una falacia. Y así como hay tanta preocupación muchas veces por esto de con la nuestra en películas que no ve nadie, es el Mm, famoso cantito. eh, Digo, también como sociedad deberíamos preocuparnos un poco de que pagamos un servicio cuyas utilidades son remesadas fuera del país, que no tributan en el país, y que el ujú. único impuesto que pagan, que es el IVA, que fue impuesto en 2016-2017, lo facturamos nosotros con nuestra tarjeta de crédito por encima de la cuota que nos cobra de membresía la plataforma o las plataformas, las que fuera que tengamos. Con lo cual, en el país no queda nada, y para aquello que genera esta actividad, que es la actividad audiovisual, tampoco queda nada, porque el único impuesto que se cobra, que es el IVA, pasa a rentas generales y no queda nada para fomentar la actividad. Pero bueno, esto que se ha discutido bastante en ciernes, por lo menos, tendrá que ser el objeto central, espero, en futuras discusiones. Hoy creo que hay que aprovechar el tiempo que nos da el que nos dejen afuera de casi todo. Y, y bueno, mientras seguimos haciendo, porque digo, vamos a seguir haciendo, y eso no significa que no necesitemos del Estado por el tipo de actividad que es, y Ujú. que el Estado, igual que en cualquier país desarrollado del planeta, participe en el fomento del audiovisual. No, incluso en los Estados Unidos está Incluso en los Estados perfectamente Unidos regulado está todo. regulado, y de manera indirecta termina participando y rigiendo en algunos casos Ujú, los destinos de muchas de las sociedades ujú. que son las majors estadounidenses. Así Sí. que ¿Tiene sentido seguir produciendo cine eh, en Argentina, tiene Marcelo sentido seguir, Yapses? tiene sentido seguir haciendo todo lo que nos dé alegría, todo lo que nos dé placer, todo lo que nos gusta hacer, todo lo que, para quienes como yo tenemos más años que muchos otros que están en la actividad y que muchas otras que están en la actividad, vale la pena, porque es lo que nos permite levantarnos cada día, es lo que nos permite seguir soñando, es lo que nos da ganas y energía para vivir. Por lo tanto, esto no es un trabajo que uno hace a desgano porque necesita el dinero para pagar Mm, los impuestos. Esto es una actividad que uno se metió, desarrolló cuando todavía esta actividad, en mi caso por lo menos, no era rentable, y te preguntaban, ¿estudias cine o vas a hacer cine? ¿De qué vas a sí. vivir? Y hoy es una actividad que espero que todos los que la hacen, y sé que muchos de mis compañeros y compañeras de tarea es así, es una actividad vital. Y como toda actividad vital, la vamos a seguir haciendo, cueste lo que cueste, y caiga quien caiga, para volver al dicho original. Muy bien. Marcelo Yapses, productor, entonces coproductor
de Escritor, esta película de Paula De Luque, dirigida por Paula De Luque, que se acaba de consagrar como mejor largometraje en el Festival de Cine Ibero-Latinoamericano de Trieste. Muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, un placer siempre. Gracias a vos, gracias a Norberto y gracias a GPS que existe para que justamente nosotros podamos seguir haciendo esta actividad Tratamos de también. seguir. Seguimos en GPS Audiovisual Radio. La documentalista, guionista, productora y docente Soledad San Julián es la nueva productora general del Festival Internacional de Cine de las Alturas. Y nos da mucho gusto recibirla para hablar con ella sobre este nuevo desafío que condensa en una sola función buena parte de lo que ella ha desarrollado hasta ahora desde en el campo del audiovisual, ¿no? Hola Soledad, ¿cómo estás? Bienvenida y bueno, felicitaciones. ¿Me escuchás? Hola, Julia, Norberto. ¿Me escuchan? Sí, ahora te ¿Me escuchamos, sí. escuchan bien? Sí, sí, sí. ¿Cómo está Julia, Norberto? Bueno, Creo que bien. estamos ahí con un delay. Sí, exactamente. Pero bueno, seguiremos adelante. ¿Qué fue lo primero que se te cruzó cuando recibiste la noticia o cuando recibiste la propuesta de este cargo? O en qué o en quién pensaste, Soledad? Lo primero que sentí fue mucho miedo, para ser honesta. Y después pensé enseguida en Jujuy, porque la verdad es que no me encontraba en el país, no me encontraba dentro de la provincia, y la verdad que fue una sorpresa enorme y hermosa a la vez, ¿no? Ujú, Em, bueno, si bien sabía que, que Jimena estaba con esta decisión, que bueno, también para los que somos del sector y venimos siguiendo toda la labor inmensa que hace Jime y que hizo durante estos 10 años, nos llenaba un poco de tristeza, ¿no? Cada vez que ella manifestaba su deseo de no continuar, ¿no? Son muchos años. ujú. Pero bueno, no me imaginé que, que iba a tener oportunidad este, de abordar este desafío tan enorme, ¿no? Claro. Continuar además la labor titánica de ella, eh, honrando su trabajo, el trabajo de todo el equipo, estos 10 Si años, podés ¿no? acercarte un poco más a tu micrófono, a tu cámara, porque estamos con mucho delay, y no te escuchamos bien. Ahora, bueno, ¿Ahí me escuchás? ahí te escucho, sí, ahí te escucho un poco mejor. ¿Y qué te motivó a aceptar la propuesta, Soledad? Por un lado, el desafío, ¿no? De acompañar este festival, que además es un festival que en lo personal quiero mucho. Todas mis películas, mis trabajos, tanto como directora, como documentalista, como productora, han pasado por las instancias del festival. Yo siento el festival como mi casa en ese sentido. Y, y después, bueno, el desafío enorme de seguir aportando a la construcción federal y regional, en este caso, desde un lugar diferente, desde un lugar en el que nunca estuve, no vengo, Ujú, vos me conocés bien,
sabes que no vengo de la gestión, vengo de la producción independiente, de la de, de Sí, remar sí, todos los días, ¿no? Para contar nuestras historias y lograr vivir de, en definitiva, de lo que sabemos hacer. Recién te escuchaba hablar con el colega, con quien comparto completamente su visión de por qué hacemos cine, y sobre todo en estas épocas, ¿no? Entonces, para mí era importante, o sea, fue importante dentro de la decisión, además de saber que iba a estar acompañada por un equipo enorme que hace maravillas todos los ujú, años. eh, Nada, esto de tener como la oportunidad en este momento tan difícil para el sector, bueno, poder aportar desde este lugar, ¿no? desde Y en ese ese lugar, sentido, Jujuy es un poco un oasis claro. dentro de la situación del sector, ¿no? Ujú. Ahora, bueno, justamente recién mencionabas todas estas, a lo largo de la década, que es la edad que tiene el festival, vos participaste en distintas instancias, de distintas formas, incluso como conferencista, ¿no? En algunos momentos, con talleres. ¿Qué reflexiones o qué aprendizajes de todo lo que fuiste sacando, viviendo, mejor dicho, en esas experiencias, eh, tenés pensado trasladar al festival a través de este cargo? Bueno, sin olvidar lo que te decía recién, ¿no? La construcción colectiva, federal, los que me conocen saben bueno, desde hace muchos años aporto también desde un lugar más de militancia, a través de asociaciones de las que formo parte y que tienen que ver con discutir políticas audiovisuales, pero sobre todo tratar de que en las regiones se produzca cine. En ese sentido, soy además, he sido tutora y soy además seleccionadora de los concursos Glaser que tienen que ver con el desarrollo de la producción nacional a través de este concurso que arma el Inca todos los años. Em, y bueno, y desde hace un tiempo, varios años, que me dedico a visitar y a transitar mercados y laboratorios internacionales y hoy, bueno, entender que Jujuy es un lugar donde se piensa para filmar, donde se piensa en venir a contar historias. Entonces, en ese sentido, el festival es una pantalla fundamental para todo eso, es nuestra primer pantalla de exhibición Ujú, hacia el mundo y bueno, vamos en esa dirección. La idea es un poco lo que venimos conversando también con Patricio Artero, el presidente actual del Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy, es poder ampliar las miradas del festival, poder traspasar esas fronteras, potenciándolo aún más desde lo internacional, ujú. posicionándolo ya no solo a nivel regional, que en ese sentido el festival en estos 10 años logró ser el referente máximo del cine andino, Sí. proyectando lo mejor y lo más reciente de la cinematografía de los países andinos. Entendemos también que es un momento bisagra dentro del festival, ¿no? Como cualquier festival que cumple 10 años, y en ese sentido, bueno, queremos potenciar nuestras alianzas internacionales y sobre todo seguir aportando a esta construcción más integral que tiene el Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy, donde hay otras áreas muy importantes que participan, como son la de fomento, la comisión de filmaciones, archivo y patrimonio, y ni dudar de la ENERC, ¿no? Nosotros Claro. tenemos la ENERC, la sede NOA, acá en Jujuy, formando jóvenes que, bueno, que después son los que seguirán nuestro camino, ¿no? Ujú, ujú. Y en ese sentido, bueno, hablabas de la internacionalización, aumentar ese aspecto del festival, ¿no? Esto, ¿cómo sería con la presencia de invitados? ¿Qué ideas estás manejando o estás manejando con Patricio Artero
a través de películas, no solo de películas, sino también de invitados, de charlas, de intercambios. ¿Cómo sería esto? Bueno, obviamente el festival en estos 10 años atravesó muchas crisis, como acompañando las crisis de la Argentina, entonces hubo años donde quizás fue más difícil, ¿no? Traer invitados internacionales. Mm, Nosotros queremos recuperar eso. Entendemos que, como en cualquier festival, lo más importante es el encuentro del público con, no solo con esas películas que no se ven habitualmente en cualquier sala de cine o plataforma, que tiene que ver con el cine, con la mirada de autor, sino también el encuentro con aquellos que trabajamos en el quehacer cinematográfico, ¿no? Poder encontrarse con un director, con un productor, con alguien que viene y te cuenta, bueno, cómo fue el proceso de llevar adelante esa película, ¿no? ujú, Entonces, en ese sentido, tiene que, tiene que suceder eso, ¿no? Como ujú, en ujú, su máxima expresión el festival, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí también generar más alianzas para poder potenciar también nuestras instancias de formación. Como bien sabés vos, Julia, nosotros tenemos 2 instancias de formación muy importantes durante el año, a partir del festival, que un poco funcionan como semilleros en algunos casos, que tiene que ver con el laboratorio de desarrollo de ficciones y de documentales. Entonces, en ese sentido, todas las alianzas que podamos generar para potenciar los premios de esos laboratorios lo vamos a hacer. ujú, ujú. O sea, la posición es esa, entiendo que de la provincia también, ¿no? Es una posición política, de seguir en estas políticas, profundizar estas políticas. Y acompañarnos desde las áreas, ¿no? Ujú, Porque entendemos también que para que funcione todo, todo tiene que trabajar de forma orgánica y somos los más interesados en que el fomento local funcione, en que crezca la industria de la región. Y en eso el festival tiene el compromiso y la función de acompañar esas políticas a claro, través de la exhibición, ¿no? Y a claro. través del encuentro y generar estas alianzas. ¿Cuál es tu opinión sobre el estado de situación del cine actual a nivel regional y a nivel nacional? ¿Cuál es tu mirada? A nive Sí, a nivel nacional estamos en una situación muy crítica, ¿no? Con un Instituto Nacional de Cinematografía que, bueno, ha sufrido un ajuste muy severo. Em, y el hecho, mira, te voy a contar algo, Julia. Acabamos de cerrar la convocatoria el domingo. Tenemos así como muy fresquitos, ¿no? Los números de inscripción y algo que nos llama la atención en algún punto y en otro no, sí, porque más bien lo esperábamos, es el bajo nivel de inscripciones de cine nacional Mm, y de cine regional y de cine jujeño en particular. Y eso tiene que ver con la coyuntura que está viviendo la Argentina y que está viviendo el sector, ¿no? Si no hay políticas a nivel nacional que colaboren y que apoyen y fomenten para di- para las provincias es mucho más difícil. ujú, Eh, entonces siempre entendimos bueno, que era muy potente lo que teníamos acá en la provincia, que aportábamos mucho a nivel regional y a nivel nacional, pero bueno, si no está acompañado de políticas nacionales, se hace muy cuesta arriba. ujú. Así que bueno, también la mirada internacional tiene que ver también con eso, ¿no? Con entender que hoy la única forma de producir es a través de la coproducción y así todo es muy difícil hoy poder filmar en la También, Argentina. exactamente. Bueno, Soledad San Julián, flamante productora general del Festival Internacional de Cine de las Alturas. Nuevamente, felicitaciones. Vamos a estar siguiendo atentamente todo lo que ocurra. El festival, entonces, recordemos, se va a llevar a cabo del 8 al 16 de mayo del año próximo. Así es.
Así es, y en las próximas semanas, porque está el equipo de programación a full trabajando, en las próximas semanas ya tendremos seguramente los resultados de la selección para las convocatorias, que además te agrego un datito, una frutillita, es que este Sí, año inauguramos una nueva sección competitiva, que es la sección de videoclips jujeños, ajá, porque, bueno, como parte de las políticas que tenemos acá a través del Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy, la Comisión de Filmaciones fomenta mucho la sí. producción de videoclips Y se incrementó por además, la... sí, lo sé, lo sé. Exacto, y por toda la particularidad que tiene la música jujeña, entonces en ese sentido decidimos abrir esta convocatoria que por suerte y para sorpresa nuestra tuvo una gran inscripción, así que estamos muy contentos y nos parece que es un espacio donde sobre todo los más jóvenes se van a sentir muy, muy a gusto, ¿no? Soledad, muchísimas gracias por este contacto. Te mando un abrazo enorme y bueno, hasta pronto. Desde allí, desde Jujuy, el Festival Internacional de Cine de las Alturas. Seguimos en A ustedes, GPS gracias. Audiovisual Radio. Me llamaron desde acá hace un rato, mi hijo está detenido. Embistió en un accidente automovilístico a una mujer. La mujer murió en el acto. Ella era mi profesora y vos sos mi mamá. Necesito saber para poder seguir. No va a cambiar nada hablar de eso. Entre ustedes siempre fue una cuestión, el tema de los límites. Fue un accidente, ¿ok? ¡No te creo! ¿Por qué Alan hizo lo que hizo? Me llamaron desde acá hace un rato. Juan Pablo Miller es uno de los productores que siguen apostando al cine de autor, manteniendo una saludable continuidad entre estrenos, películas en cartel, proyectos y festivales, ¿no? Festivales nacionales, festivales internacionales. Actualmente continúa exhibiéndose La llegada del hijo, de Cecilia Tan y Valeria Pivato, Hijo mayor, de Cecilia Kahn, y La noche sin mí, de María Laura Berch y Laura Chiambrando. Estos son todos títulos que llevan el sello de la productora de Juan Pablo Miller, Tarea Fina. Estamos con él. Bienvenido aquí a los estudios de GPS Audiovisual Radio. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Muy bien, Julia, muchas gracias por la invitación. Bueno, es una curiosidad poco común, ¿no? Esto de que tengas prácticamente, sí, en simultáneo, 3 películas en cartel, exhibiéndose y al mismo tiempo recorriendo festivales. ¿Cómo se logra esto o a qué se debe esto? Mira, básicamente, bueno, Hijo Mayor todavía no se estrenó comercialmente, sino que fue el estreno mundial, fue en Locarno, donde ganamos Mejor Dirección Cecilia Sí. Kahn, después seguimos en San Sebastián, ya hicimos varios festivales, el estreno nacional fue en Mar del Plata, en Fuera de Campo, y ahora estamos armando el estreno para el año que viene. En el 11 de septiembre estrenamos La llegada del hijo, y el 9 de octubre estrenamos La noche sin mí, que este jueves arranca la semana 7 y seguimos todavía en El Gomón y en Cacodelfia y en muchos espacios Inca. Así que ya pasamos casi los 5.000 espectadores, cosa que estamos bastante contentos. Y bueno, y esto se dio básicamente porque estas dos películas que están ahora en cartel las filmamos en el 2023. Son proyectos que, bueno, La llegada del hijo se estrenó mundialmente en San Sebastián Sí, el año pasado. El año pasado también en Mar del Plata, en la competencia argentina, ganó Mejor Película. Recorrió muchos festivales nacionales.
y estrenamos acá. Y bueno, y después La Noche Sin Mí se estrenó en el Bafisi de este año. Después el estreno internacional fue en Lima, el Festival de Lima. Ahora ganamos un festival en Chile y uno en Colombia. Y bueno, y seguimos acá recorriendo los cines, yendo a todos, por ejemplo, ahora este lunes a las 5 de la tarde en Cacodelfia hacemos yo lo llamo el show, porque presentamos la película y después nos quedamos en preguntas y respuestas que dura 45 minutos, que está buenísimo porque van Ajá. psicólogos, sexólogos, parte del equipo. Entonces, es un lindo plan. Ujú, ujú. ¿Y esto lo diseñás así en este contexto? ¿Cómo pensás un estreno en este contexto, además tan difícil, ¿no? Mira, básicamente no hay una fórmula para cada uno de los estrenos. Casi todas mis películas lo primero que trato de hacer es que viajen por festivales, que se genere un rum rum de la película en festivales internacionales y nacionales para después estrenar en salas. Y básicamente acompañamos muchísimo la película, tanto en cosas que solemos hacer, calcomanías, premios, sorteos. Vamos a las funciones, hacemos preguntas y respuestas, se arman cosas lindas. Y bueno, a veces funcionan bien, a veces más o menos, a veces súper bien, qué sé yo. Con Alemania hicimos una cosa similar y Ujú. metimos 22.000 personas, una ópera prima. Entonces, pero bueno, hay que ver cómo se arma. El problema que tenemos con la exhibición y la distribución en la Argentina es que las películas duran una semana en cartel, salvo que te vaya muy bien. Entonces tenés que buscar cómo estrenar la película, saber qué película tenés para estrenarla de una manera de que no dure una semana y que la vean 500 personas y ya te la saquen de cartel. Entonces Ujú. hay que pensar, ¿no? Si te conviene estrenar, bueno, ni hablar si podés llegar a conseguir el Malva, o si conseguís la Lugones, o si conseguís, bueno, Cacodelfia, o el Cine Gomón, y demás, y vas viendo cómo lo podés armar y qué recorrido le podés dar a la película. O sea, está el Cine Cairo de Rosario, está el Hugo de Carril en Córdoba, la América en Santa Fe, la Universidad en Mendoza. O sea, son todas salas que son como importantes para el tipo de cine que hacemos nosotros. Ujú, ujú. Y esas son conversaciones además más personales, ¿no? Sí, muchos Que son el diálogo personales. con un circuito que... Sí, y también yo suelo trabajar mucho con Manu García de Cinetren, Ujú. que ya estrenamos muchas películas juntos y ya nos conocemos mucho y nos asociamos y vamos para adelante para encontrarle el público a la gente. Nos pasó, por ejemplo, con La Llegada del Hijo, que hicimos todo un lanzamiento y la película no funcionó, pero no es que no funcionó. Todo el mundo que la ve dice, Juan, qué peliculón, está Buenísima, buenísima. sí. Pero bueno, después la Muy gente no buena. fue al cine y bueno, y pasó lo que... Ahora no estamos en cartel, pero de repente hacemos una función con público y demás, y salen todos chochos del cine. O sea, son películas que también no son un canto a la vida, si se quiere, ¿no? O Mm, sea, salís bastante tocado de la película, entonces también, sí. bueno, pero bueno, es cine, ¿no? Ujú. Bueno, una característica que tenés como productor o con tarea fina tu productora es que apostás mucho a las óperas primas, que también es un desafío, Sí, ¿no? Y al cine realizado por mujeres. también, sí. Eh, Sí, ¿Eso por qué? ¿Hay algo ahí que ves no, a ver, en las mujeres o en las no, óperas a primas? ver, ópera prima, me encanta las óperas primas, me parece que el rol del productor dentro de una ópera prima es fundamental. Acompañar un proyecto desde que todavía no escribiste el guión o que tu primera versión del guión hasta que estrenaste la película, un proyecto que te gusta. Para mí, como las óperas primas, todas las películas terminan siendo mías y de tarea fina. Son películas de los directores también, pero con una ópera prima yo me siento mucho más parte porque lo ayudo a generar lo que soñó, entonces, durante Ujú. 10 años, a materializarlo y tener la película ahí. Eso por un lado. Después, con el tema de las mujeres, no es algo que sea buscado, es que se dio por los proyectos que iban llegando y los que íbamos a hacer. Pero también soy el productor de Ariel Rotter, de Pablo Sí, Giorgelli, de sí, Fernando sí, Salem, de sí. Mariano Biasín, por mencionar algunos, que estamos desarrollando cosas y demás. Pero bueno, también está Paula Hernández, Natalia Smirnov, Ujú. qué sé yo, María Zanetti, Sabrina Sí, Campos. O sea, sí. hicimos muchas óperas primas y muchas películas de mujeres, pero no es que yo digo, no, solamente trabajo con mujeres, Mm. no, no, o sea,
No te lo preguntaba por eso, sino porque es una característica Sí, sí, pero no es algo, no es algo que sea buscado. buscado, ¿entendés? O Ujú, sea, a mí me llega ujú, un guión y no es que digo, este es de ujú. mujer, entonces me gusta más, o sea, a mí me gusta el guión, o sea, obviamente que lo primero que veo cuando me llega un proyecto es qué hizo antes y si lo conozco, si no lo conozco, qué relaciones tengo, o sea, Mm, todas esas cosas. ujú, ujú. ¿Y qué es lo que te llama más la atención de una historia, de un guión, de todos los que te deben llegar? No, a mí básicamente trato de leer todo lo que llega. A veces es mucho, pero el guión en sí, o sea, qué sé yo, te pongo Hijo Mayor. Hijo Mayor era una película imposible Muy de compleja. hacer, pero desde la primera vez que leí el guión, es más, me pasó con ese proyecto venía con un desarrollo, yo la agarré en el año 2019, la película, y venía con un proyecto, un desarrollo de 3 años anteriores. Y yo me acuerdo en un primer Lobolab de Mar del Plata, que yo estaba con otro proyecto, y ese era un proyecto que estaba ahí en el Lobolab, y yo decía, ese es el mejor proyecto. O sea, cuando yo como productor veo todo lo que se estaba. Dije, este es el mejor proyecto, y a los 2 años, Cecilia, o al año pasado, al otro año Cecilia me dice, che, Juanpa, necesito un productor, me encantaría, no sé qué, bla, 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 empezamos a armarla. Era imposible de hacer, pero yo leí el proyecto y dije, esta película la quiero hacer, o sea, lo sentís, qué sé yo. Lo Ujú, mismo pasó con Alemania, con un montón de películas, con Las Buenas Intenciones de Anita Blaya, ujú. con Los Sonámbulos, Las Siamesas, qué sé yo. Vos lees Las Siamesas, el guión de Las Siamesas es Sí, increíble, entonces es como decir, esta película la quiero hacer como sea, y con Paula estábamos haciendo Los Sonámbulos en ese momento y de Paula repente Hernández, con sí. Paula Hernández, claro. En el medio de Los Sonámbulos empezamos a hacer Las Siamesas, o sea, fue una cosa increíble y son dos películas totalmente diferentes, pero está muy buenas las dos. Ahora, ¿cuál es tu participación como productor en un proyecto? Porque digo, vos hace un rato dijiste, le ayudo a hacer realidad ese sueño que tuvo durante muchos años, ¿no? En ese sentido, que sos crítico, sos permeable, te metes hasta un punto, no te metes tanto. Me meto hasta donde siento que me tengo que meter, o sea, hasta sentirme que estoy haciendo lo que siento que tengo que hacer. Si, por eso yo digo, che, me parece que esto hay que hacerlo de esta manera, y el director o el director dice, che, mira, Juanpa, yo lo veo de esta manera, bueno, es película de autor, te doy la derecha a vos, seguimos así, yo lo haría de otra manera, pero después me meto, qué sé yo, en la elección de personajes, en las locaciones, a mí me encanta hacer locaciones, o sea, yo Ujú, todos los proyectos cuando los leo, pienso dónde lo puedo filmar. O sea, yo antes de ser productor de cine, antes de ser productor fui técnico. O sea, hice 27 películas como técnico de cine, meritorio, ayudante, asistente, ujú. jefe de locaciones, jefe de producción. Entonces, lo que más me gusta de todo es buscar los lugares, las locaciones, pensarla, cómo hacerlo, dónde filmar. Y pienso de dónde podemos sacar la plata para hacer la película. Ujú. Con qué coproductor se puede armar la película, a qué, a qué productor francés le puede ya interesar esta película y no esta, o le interesa más esta y no esta, o sea, saber con quién tratar de asociarse y bueno, y armar todo el proyecto, de punta a punta. Ahora, dijiste con qué productor francés. ¿Es No digo, solo por no decir digo o...? francés, puede ser francés, español, Ajá, uruguayo, brasilero, mexicano, colombiano, o sea, ajá. o sea, hoy en día pensar una película sin hacer una coproducción es imposible, Ujú, como sí. están las cosas. Básicamente lo que pasó en el cine es lo que pasa en el país. Uno antes para vivir necesitaba un dinero y hoy haces exactamente vivir de la misma manera y necesitas el 50% más. Ujú, Con una película pasa lo mismo. O sea, ujú, una película antes, una ópera prima por ahí te salía 700, 800 mil dólares o 650 y es imposible filmar algo por menos de $1 millón. ujú. Entonces tenés que hacer 3 coproducciones para conseguir esa plata. Y básicamente porque para las óperas primas es muy complicado, viste, que entre una plataforma desde antes. Si vos no tenés un no sé, un actor de súper renombre, Ujú, y son óperas primas, viste, también es la apuesta, es como muy grande. ujú. Entonces, no es tan sencillo. Y también la clase de película que hacemos nosotros, no sé si son muchas para que una plataforma desde antes te diga, ok, quiero que. Bueno, eso lo estuvimos conversando hace un instante con un colega tuyo, con Marcelo Yapses, y la pregunta era, ¿es posible hacer cine de autor en Argentina, ¿no?
sin tener una plataforma detrás? Y, a ver, como posible es posible. Podés terminar muy endeudado. Qué sé yo con Ujú. hijo mayor estamos en un momento muy difícil de cómo cerrar todo el tema de la financiación, esto y lo otro. Pero la película es una bomba. ¿Entendés? Está buenísima. Estoy feliz de haberla hecho y entiendo de que de alguna manera se va a vender y que vamos a recuperar y que va a estar todo bien y demás. Pero la plata que te falta para hacer una película es la plata que debería poner, ojalá, una plataforma. Ujú. O sea, es lo que hablábamos antes. Yo antes hacía una película con parte del subsidio del Inca, productores asociados, coproducción internacional, programa Ibermedia y Francia o Italia, y ahí armas la película. Bueno, ahora tenés todo eso y te faltan 300.000 o 200.000 dólares, Ujú. que es lo que podría llegar por una plataforma. Ujú. O un poco más, qué sé yo. Pero bueno, pero es difícil porque eh, está complicado porque aparte ahora el Inca cambió todas las reglas del juego, o sea, no es como, no existe más la preclasificación, el subsidio de medios electrónicos no es como era antes, sino que ahora sí o sí se la tenés que vender a una plataforma y que la vean 10.000 personas, y eso es muy difícil, porque por ejemplo, Hijo Mayor viene con el plan de fomento anterior, tengo un interés y Sí, demás, pero sí. si no, no es una película que por ahí la quiera comprar una plataforma. Entonces, yo ahí estoy pensando con Cecilia de qué manera vamos a hacer para que la película la vea la gente en el cine. Cecilia Khan es la directora Es la de directora. Hijo Mayor. Digo, Sí, hacemos estas aclaraciones porque nosotros por ahí hablamos con mucha familiaridad claro, y la audiencia dice, ¿qué Cecilia, no? O exacto. ¿qué Valeria? No, aparte está Cecilia Khan y Cecilia Atán. Y Entonces Cecilia es como Atán, exactamente, dos dos grandes. directoras con las que estás trabajando. Sí, sí. Ahora, en este contexto, ¿cómo seguir adelante? Y la verdad que está muy complicado. Básicamente están los concursos del Inca, que son concursos que si los ganás es un buen dinero. Pero bueno, qué sé yo en el último, hay un concurso, son cerrados los concursos, o sea, no saben quién presenta, ni quién es el productor, ni quién es el director. Un jurado lee los proyectos y eligen 8. Se van a presentar 200, 300 y ganan Ujú. 8. Pero bueno, después por ahí lo ganás. Nosotros en el primer concurso de todos ganamos con el proyecto de Victoria Galardi, Los Erizos. Ganamos 225.000 dólares. La película sale 1.200.000. Tengo coproducción con Uruguay. Ahora estoy viendo si abro o no abro España porque no llego a juntar todo el dinero que tengo que juntar para poder hacer la película. Entonces, Ujú. es un camino bastante largo. Por suerte, hicimos un montón de gestiones entre las asociaciones de productores, CAI, CAPIMA y demás, para que entendiesen en el Inca que una película no se hace en 4 meses, que necesitas un año o 2 como mínimo para juntar Ujú. esa plata para poder hacer la película. Porque básicamente tenés que conseguir coproducciones, que el coproductor consiga la plata de su Inca, o sea, el ICA En su país, en su claro, país, y poder hacer la película. claro. Y que las películas no se ven en TikTok, ¿no es Ah, cierto? no, bueno, eso seguro. Eso sí. Que Sí. ese es otro temita, ¿no? La exhibición, y que es, bueno, creo, no sé, vos corregime, pero con la exhibición siempre ha sido un problema para el cine argentino, ¿no? Pero que no, como en este momento, creo que nunca. Yo creo que como en este momento nunca, pero sí hubo momentos muy difíciles. Después de la pandemia, Mm, el cine en general, no solamente el cine argentino, fue como muy difícil que la gente estuvo encerrada todo el tiempo, volver a encerrarse. sí. Ahí hubo que hacer un laburo como muy grande, que en muchos países se hizo, acá no, pero bueno, nosotros lo que hacemos siempre con todas nuestras películas, a veces nos va bien, a veces más o menos, pero es que tratamos que la gente vaya al cine, que es para donde nosotros hicimos la película. Ujú. Pues la ceremonia de que se apaga la luz y que haya 50 personas 2 horas concentradas en una pantalla, para mí eso no se cambia por nada si sos amante del cine. Sí, claro. El cine, o sea, las películas están hechas en su mayoría para ser exhibidas en el cine y ahí es donde se tienen que ver. Eso lo decimos siempre Sí, nosotros. exactamente. Bueno, Juan Pablo, no sé qué otros proyectos tenés dando vueltas en este momento. No, a ver, en este momento estamos desarrollando una película con Valeria Pivato,
que se llama La ilusión de un paraíso. Que va a ser ella sola. Que va a ser su primera película sola, Ajá. sin Ceci, que estuvimos en el foro de San Sebastián, Sí. de producción, que nos fue bastante bien. Después estamos con la segunda película de María Zanetti, que hay 2 posibilidades, una muy grande y una más pequeña. Estamos con la película de Pablo Giorgelli, Trasfondo, que es un Ajá. proyecto que abandonamos en la pandemia, pero un proyecto muy, muy grande. Y en la pandemia nos fuimos a hacer otra película de República Dominicana Sí. que se llamó La Encomienda. Sí. Y ahora lo retomamos y estamos intentando arrancarlo fuertemente. La segunda película también de Mariano Biasín. Ujú. Y estamos ahí con varias cosas y bueno, y con Los Erizos, que es como la primera que creo yo que voy a lograr filmar, porque es la que ganamos el premio, la que estamos esperando ahora que salga el concurso de Ibermedia, estamos esperando el PUA en Uruguay, las minoritarias, estamos esperando como todas las cosas para ver, que es una película que está buenísima, la protagonista es Pilar Gamboa, el protagonista es Daniel Hendler, o sea, está muy buena la película. ¿De qué va? La película es la historia de un matrimonio que se está por separar y que antes de separarse la mujer le dice vamos a la casa de la costa, así se lo decimos a nuestro hijo, que tiene 8 años. Y no te cuento más. Bueno, está bien. ¡Chan! Chan. Entonces, bueno, con este levísimo anticipo de Juan Pablo Miller y su productora Tarea Fina. Pará, Sí. y una cosa muy importante. Mirá que nos tenemos que ir, ¿eh? Terminamos de filmar la semana pasada la 4ª película de Natalia Smirnoff en Colombia, que es una coproducción colombiana. Nosotros somos productores minoritarios por Ajá. Argentina. Se llama Imperfecta. De acá fue Javier Drolas, Sí, un genio, sí. que para mí va a ser un peliculón. Bueno, ¿y que va a estar cuándo? ¿El año que viene? Para el año que viene. Ajá, bien. Para el año que viene. Bueno, ahora sí, pasados todos los avisos parroquiales, Juan Pablo Miller, productor de Tarea Fina, uno de los productores más importantes y más activos del cine nacional. Muchísimas gracias por acompañarnos. Con él nos estamos despidiendo de esta nueva emisión de GPS Audiovisual Radio. No se vayan porque ya llega Mala Noche y recuerden, como decimos siempre, vean cine argentino. Hay mucho, hay variado, hay bueno. Y véanlo en el cine, que es donde hay que verlo. Hasta la semana que viene. Gracias. Esto fue GPS Audiovisual Radio. Los esperamos el próximo miércoles a las 19 horas por Radio Trento.